Bienvenidos al caer la noche. La abducción de Antonio Villas Boas. Hoy me siento emocionada por narrarles una historia en un tono distinto al acostumbrado en este canal, pero que no deja de ser intrigante y hace que mis pensamientos converjan entre la realidad y el escepticismo. Hablar de abducción es un tema que me pone a pensar si realmente estamos solos en el universo o simplemente es producto de la imaginación de los que aseguran haber experimentado en carne propia un evento de esta naturaleza. Y lo desgarrador y aterrorizante que es leer los testimonios de quienes aseguran haber sido abducidos por seres de otro mundo y cómo los marcó de por vida, incluso en algunos casos hasta perder la conciencia misma y quedar en estado de shock permanente. Comienzo diciéndote que el fenómeno de la abducción alienígena es un tema que ha sido muy debatido y discutido en la cultura popular y en ciertos círculos de investigación. La abducción alienígena generalmente se refiere a relatos de personas que afirman haber sido secuestradas por seres extraterrestres y sometidas a diversos procedimientos, como exámenes médicos, experimentación o comunicación telepática, e incluso a ser obligado a tener encuentros de tipo sexual. Estos relatos a menudo involucran experiencias de parálisis del sueño, pérdida de tiempo, recuerdos fragmentados o regresiones a través de hipnosis. Algunas personas creen firmemente en la realidad de estas experiencias, mientras que otros las consideran como productos de la imaginación, sueños vívidos o incluso experiencias psicológicas relacionadas con el estrés o el trastorno del sueño. El fenómeno de la abducción alienígena ha sido objeto de estudio por parte de algunos investigadores, tanto dentro como fuera de la comunidad científica. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica concluyente que respalde la existencia de tales encuentros extraterrestres. Muchas veces, estos relatos se interpretan dentro del marco de la ufología, que es el estudio de los objetos voladores no identificados, mejor conocidos como ovnis, y los posibles encuentros con seres extraterrestres. Esto que te platicaré te pondrá a pensar y a meditar sobre qué tan vulnerables somos los seres humanos ante secuestros inminentes por seres de otros planetas y cómo sobrellevamos hechos tan convincentes sin ser vistos o juzgados de locos. Hola, mi nombre es Antonio Villas Boas. Nací el 28 de septiembre de 1934 en São Francisco de Sales, una ciudad en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Era el hijo de João Francisco Filho y María Elisa de Oliveira Villas Boas. Sobre mis hermanos no los mencionaré por su nombre, pero haré referencia a ellos durante esta charla contigo. Antes de que mi vida fuera marcada por mi experiencia de abducción, me desempeñaba en el área de agricultura, siendo un granjero y trabajador agrícola en la región de Minas Gerais, en Brasil. Junto con mi familia, realizando, como ya lo mencioné, trabajos en la agricultura
y en el mantenimiento de la granja familiar. Estos oficios eran muy comunes en muchas áreas rurales de Brasil en esa época. En ese tiempo tenía 21 años de edad y estaba por concluir mis estudios universitarios, además de cumplir con las labores propias del negocio familiar. La verdad, era muy complicado estudiar y trabajar, pero mis padres siempre me exigieron hacer ambas cosas, como a todos mis hermanos. En ocasiones quería dejar la escuela porque sentía que iba a enloquecer, debido a que mis labores escolares muchas de las veces las hacía por las noches, porque no tenía otra opción. Por esta razón, había días que dormía poco, y esto generaba un bajo rendimiento en mis actividades cotidianas, y por supuesto, llamadas de atención de mi padre, el cual era muy estricto y siempre quería las cosas rayando en la excelencia. Mi madre, por otro lado, trataba de ser más sensible a mi vida. Me comprendía y apoyaba cuando era muy necesario, porque sabía que no la tenía fácil. No tenía amigos, solo conocidos y amistades en la escuela, y que solo les frecuentaba ahí, por no tener tiempo para tener vida social. Sé que suena raro, pero así fue mi vida hasta que me casé. Regularmente, como es lógico, la convivencia más cercana eran los trabajadores en la granja y en los cultivos, y por supuesto mis hermanos, con quienes pasaba tiempo en casa y en el trabajo, debido a que ellos tenían la misma rutina que yo. La verdad, fueron tiempos difíciles para nosotros, pero de una u otra forma sobrellevamos la vida a nuestra corta edad. En aquellos años, hablar de los marcianos, como les decíamos de manera tonta o incluso burlona, era algo de ciencia ficción, a pesar de que en la radio llegábamos a escuchar relatos de avistamientos en muchas partes del mundo y cómo estos generan miedo y conmoción entre los habitantes. Se decía que en Estados Unidos de Norteamérica tenían restos de una nave alienígena, así como de algunos de sus tripulantes con vida, y que habían sido sometidos a pruebas y estudios por parte de ese gobierno. Aquí, en Brasil, no se habla de otra cosa. Era algo tan emocionante, pero al mismo tiempo tan abrumador, por el hecho de pensar que si eso que se decía era cierto, quizá los extraterrestres nos someterían. Un día, cuando iba a los cultivos de maíz y frijol, si más no recuerdo, fue un miércoles del mes de octubre de 1956. Eran aproximadamente las 6:30 de la mañana, cuando al ir por el sendero sentí una presencia inexplicable que hizo que mi piel se erizara de inmediato. Un frío intenso recorrió todo mi cuerpo, pero al voltear para todos lados, no vi absolutamente nada. ¿Les soy sincero? Un miedo se apoderó de mí, porque me hizo recordar las historias de mi abuelo sobre los moradores en las haciendas y granjas de la región. Supuestamente eran las almas de campesinos esclavos que habían sido víctimas de actos crueles y abominaciones de parte de sus patrones, en la época en donde la esclavitud era una práctica normal. Les platico un poco de estos supuestos moradores. Decía mi abuelo que se le aparecían a la gente porque trataban de comunicarse con los vivos para pedirles ayuda y hacer que sus almas ya no vagaran en pena. Esa sensación tan intensa de miedo
e incluso pánico me hizo entre caminar y correr más rápido. Era aún un chavo de 22 años, e historias como esas eran difíciles de olvidar, e incluso de pensar que eran falsas. Mi abuelo siempre se distinguió por ser un hombre honorable y muy respetado por la comunidad. Incluso muchos se acercaban a él para que les diera un consejo, no solo del cultivo, sino también de la vida. Estoy consciente que algunas personas no creían en la palabra de mi abuelo. Incluso algunos lo tachaban de mentiroso. Pero como les mencioné, también muchos lo veían con respeto y con seriedad al hablar del tema de los moradores. Cuando la gente tenía oportunidad de platicar con mi abuelo, aprovechaban siempre para preguntarle sobre los moradores, y él, con gusto, platicaba las historias de apariciones, de espectros y fantasmas. Inclusive, siendo él testigo de varios de sus relatos. Él llegó a decir que hubo 2 personas que fallecieron por el impacto tan fuerte que sintieron al estar cara a cara con las almas que moraban esas tierras. En una de esas muertes, mi abuelo afirmaba que él estuvo presente y que es por esto que asegura que estas historias, en cierta medida, eran reales. Continuando con lo que les decía, todo en ese momento volcó mis pensamientos y sensaciones, mientras a paso veloz me acercaba a los cultivos, sin darme cuenta que algo muy extraño estaba por suceder. Cuando estaba por llegar a los cultivos, escuché un estruendo en el cielo. De inmediato levanté la mirada, en busca de dónde provenía el ruido. Y a lo lejos pude ver unas luces destellantes de colores, con una intensidad asombrosa que se movía como en círculos. Al menos esa apariencia me dio. Y se acercaban muy rápido hacia donde yo estaba ubicado. De pronto, y como si fuera el flash de una cámara, las luces se posaron sobre mí, a una gran altura. Pero eran visibles para mí. Se mantuvieron unos segundos y de pronto ya no estaban. Fue una sensación indescriptible. No podía creer lo que había presenciado, pero sí les puedo decir que esos segundos fueron una eternidad. Solo pensaba en los relatos de mi abuelo. Incluso en ese momento me hinqué y comencé a rezar. Quizá fue coincidencia, pero cuando hice esto, fue el momento preciso en que desaparecieron esas luces en el cielo. Me quedé frío y sin poder mover una sola parte de mi cuerpo, y me mantuve hincado, rezando, no sé por cuánto tiempo. Hasta que algunos de los agricultores que iban a los cultivos se acercaron a mí para ver qué me pasaba. Ellos me preguntaron: ¿qué te sucede, Antonio? ¿Estás bien? Te ves muy pálido. Yo no entendía qué era lo que había visto y lo que había pasado. No supe qué decirles de primer momento. Seguía en shock. Cuando me recuperé, les pregunté que si no habían visto unas luces de colores en el cielo. Ellos se miraron entre sí y se rieron. Después exclamaron: Antonio, no nos digas que tú también inventarás historias de los moradores como tu finado abuelo. Les pedí primero que no hablaran mal de mi abuelo y les aseguré
que había visto unas luces muy extrañas en el cielo, que no era posible que solo yo las hubiera visto. Pude notar a todos los que estaban en ese momento que al verme con la seguridad y seriedad con la que les contaba lo sucedido, algunos sí me creyeron, pero otros no. Pero no hicieron ningún comentario ofensivo respecto al caso. Simplemente me dijeron: Antonio, sigamos, que se nos hace tarde y hay mucho trabajo por hacer. En ese momento, entendí que no se hablaría más de esto y que solo debería seguir mi vida, como si nada hubiera pasado. Días después, al terminar la comida, hablé con mi madre de lo sucedido. Al principio, ella solo me escuchaba con asombro e incluso con incredulidad. Cuando terminé, durante unos segundos, el silencio prevaleció en el lugar donde estábamos, hasta que mi madre me dijo: Antonio, no sé qué te pasó ese día. Tu padre incluso ya me había comentado, porque a él se lo dijeron unos trabajadores que te vieron hincado rezando cerca de los cultivos. Él estaba muy preocupado, pero tú sabes cómo es él y no quiso abordar el tema contigo, porque lo consideró como un hecho sin importancia. Sé que tu abuelo te contó muchas historias, y para serte sincero, yo siempre le creí. Y más porque no fue el único que vivió experiencias como esas. Muchos de esta región lo saben, pero sé que también muchos simplemente las inventaron por juego y en broma. Hijo, si tú en realidad pasaste por esta mala experiencia, yo te creo. Solo pídele a Dios que te dé fuerzas para dejarla atrás y que si en algún momento te vuelve a pasar, pídele que te proteja con su divina providencia. Me sentí reconfortado con las palabras de mi madre y seguí mi vida con la misma rutina de siempre. Durante ese año conocí a quien sería mi mujer años después y con la que pasaría el resto de mi vida. Ella fue para mí una fuente de motivación para seguir adelante. Pese a la rutina diaria de servir a dos amos, si así le puedo llamar, a la escuela y el trabajo. Siempre me apoyaba. En los momentos más difíciles me procuraba y acompañaba. Le veía pocas horas entre semana, pero los domingos, que era mi día libre, podíamos compartir momentos agradables como pareja. Incluso a ella le platiqué lo sucedido esa mañana de octubre y cómo fue un hecho que no tenía explicación, y más porque solo yo lo vi. Pero ella siempre me dijo que las cosas pasaban por algo. Recuerdo que un domingo del mes de marzo de 1957, después de dejar a mi novia en su casa, decidí cortar camino por un sendero, cerca de un bosque, porque era mucho más rápido llegar a casa si me iba por ahí. Creo que eran como las 19:20 horas, cuando de pronto sentía que algo me detuvo en seco, como si me hubieran golpeado, y sentí un frío que se apoderaba de todo mi cuerpo. De pronto, vi esas mismas luces de colores posadas encima de mí, a una altura de no más de 50 metros. Eran las mismas que había visto antes. Se movían sobre su eje en forma circular y estaban suspendidas. Quise gritar, pero el miedo se apoderó de mí y no pude hacerlo. Tampoco pude correr porque me paralicé. Solo comencé a rezar. No sé cuánto tiempo pasó y mucho menos qué sucedió. Lo último que recuerdo
fue ver cómo las luces se intensificaban a mi alrededor. Un tiempo después, quizá 10 minutos, no estoy seguro, desperté muy asustado cerca de un maizal, propiedad de un vecino de nuestra familia. No tenía la más mínima idea de cómo había llegado hasta ahí. Pensaba que quizá me estaba volviendo loco. No sabía qué hacer. No podía comprender de manera racional lo sucedido. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo pude llegar hasta ahí? ¿Qué diablos me pasó? Me levanté y sentí mi cuerpo muy frío, como si me hubiera metido a una nevera. Comencé a tocarme para ver si tenía algo raro, pero por la poca luz que había, no pude ver nada extraño. Solo tenía el cuerpo muy frío y un fuerte dolor de cabeza. En ese momento, reflexioné y comprendí que esas luces en el cielo no eran los moradores de los que mi abuelo hablaba. Era otra cosa, pero no sabía qué. Me fui corriendo a mi casa, pero no dije nada al entrar. Mi familia estaba reunida en la sala y mi padre me dijo, «Hijo, ¿qué horas son estas de llegar?» No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Creí que habían sido 10 minutos. Pero cuando mi padre muy serio me dijo esto, miré el reloj de la pared y eran las 21:30 horas. Mi madre me dijo, «Antonio, ¿estás bien?» Todos se quedaron callados al ver mi expresión de asombro, reacciones, y le dije, «Sí, estoy bien. Discúlpenme, sé que llegué más tarde de lo acostumbrado, pero me emocioné platicando con mi novia». Mi padre solo movió la cabeza y me pidió que no lo volviera a hacer. No tuve el valor de decirles nada de lo sucedido, porque no sabía qué había pasado. Preferí callar y no decir nada a nadie. No solo de la familia, sino también a mi novia. Así transcurrieron los días y después los meses, y todo estaba bien. Incluso llegué a pensar que eso que me había pasado solo había sido producto de mi imaginación. Pero lamentablemente no fue así. Cuando me ocurrió el suceso que me marcó de por vida, tenía 23 años de edad. Estaba trabajando en la granja de la familia, cerca de São Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Era la madrugada del 15 de octubre de 1957. Como era costumbre y parte de mi trabajo, estaba arando los campos en un tractor, cuando de pronto nuevamente sentí esa sensación. De inmediato el pánico me atrapó. Por las anteriores experiencias, pero esta vez hubo algo muy diferente. Pude observar realmente que eran esas luces de colores. Era un objeto que sobrevolaba en el cielo, muy cerca de donde yo estaba y que nunca había visto. Pero pude comprender que era parecido a las descripciones de las historias de naves extraterrestres que se narraban, de casos ocurridos alrededor del mundo en los programas de radio, que ahora sé que se llaman ovnis. El objeto era una especie de luz brillante, el cual descendió lentamente hacia mí. Nuevamente mi cuerpo no pudo reaccionar, pero estaba consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Recordé a mi madre y comencé a orar firmemente, sin pronunciar palabra. Tenía tanto miedo, incluso pensé que era el fin. De pronto,
Como si me hubieran conectado, reaccioné. Pude moverme, pero no intenté correr. Mi curiosidad fue superior a mi instinto de supervivencia. Así que, temeroso, bajé del tractor y observo cómo el objeto se posaba en el suelo, iluminando el área circundante con una luz muy intensa. Entonces, 4 seres humanoides emergieron del objeto. Estos seres tenían una apariencia extraña. Eran de estatura baja, con cabezas grandes y ovaladas, ojos pequeños y rasgados, y piel de color grisáceo. En ese momento, no podía creer lo que estaba sucediendo. Era algo insólito. No tenía explicación para lo que veía. Solo hacía referencia mis pensamientos a esos programas de radio que hablaban de seres de otros planetas. A pesar de todo el profundo temor que tenía, también pude sentir una extraña fascinación al ver que los seres se acercaban a mí. Quedé paralizado nuevamente. 2 de ellos me agarraron y me llevaron hacia su nave, mientras que otros 2 recogieron muestras del suelo y plantas de los alrededores. Una vez dentro de la nave, es difícil para mí decirte esto. Dame un segundo. Fui sometido a una serie de exámenes médicos por parte de los seres, que incluyeron la extracción de muestras de sangre y la aplicación de una sustancia extraña en mi cuerpo. Sentí cómo las manos frías y metálicas de los seres extraterrestres me sujetaban con fuerza, mientras me sometían a pruebas invasivas que desafiaban todo sentido de dignidad humana. Cada pinchazo de aguja y cada contacto con sus instrumentos desconocidos me llenaba de un terror paralizante. Mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo y por mantener mi cordura en medio del caos. Uno de los momentos más horripilantes de mi encuentro ocurrió cuando una mujer extraterrestre, que emanaba una belleza perturbadora y sobrenatural, fue llevada hacia mí. Su piel pálida brillaba con una luz irreal, y sus ojos oscuros parecían mirar directamente en mi alma con una intensidad que me helaba la sangre. Los seres extraterrestres me indicaron que el propósito de este encuentro era el apareamiento con la mujer extraterrestre, transmitiendo sus intenciones directamente a mi mente sin pronunciar una sola palabra. Era como si estuvieran leyendo mis pensamientos más íntimos y utilizando mis propios temores en mi contra. A pesar de mi incredulidad y mi repulsión, fui arrastrado a una habitación separada con la mujer extraterrestre, donde me vi obligado a participar en un acto íntimo que iba en contra de todo lo que creía y valoraba como ser humano. Mis gritos de protesta se ahogaron en la oscuridad de la habitación, mientras una fuerza desconocida me dominaba y me obligaba a rendirme a lo inevitable. Cada momento de aquel encuentro fue como una pesadilla viviente, y la sensación de horror y desesperación me acompañaría mucho después de que la experiencia hubiera terminado. Después de esta experiencia, fui devuelto al mismo lugar de donde me habían llevado. Ahí, recostado en el suelo, pude ver cómo la nave despegaba y desaparecía en el cielo. Al regresar a casa, con la ropa desgarrada, con marcas en la piel y en completo shock postraumático,
experimenté síntomas físicos como náuseas, fiebre y malestar en general. Mi madre estaba en la entrada de la casa. Ella me dijo que me vio caminando como sin rumbo, que parecía un borracho. Corrió hacia mí y dijo que lo primero que notó, aparte de mi ropa rasgada, fueron unas extrañas quemaduras en mi cuerpo y en total desorientación. En ese momento me desmayé. Mi madre le gritó a uno de mis hermanos y a mi padre que estaban cerca y me auxiliaron. Estuve inconsciente por 3 días. Cuando por fin desperté, les dije todo lo que me había sucedido. Mi familia inicialmente no me creyó, pero cuando examinaron mi cuerpo y vieron todas las marcas que me habían dejado, producto de mi experiencia de abducción, me abrazaron y lloraron a mi lado. No podían creer que algo así era posible, pero se dieron cuenta que a mí me había pasado. Este evento cambió profundamente mi vida. Mi relato se convirtió en uno de los casos más famosos y controvertidos en la historia del estudio de la ufología y los encuentros cercanos con seres extraterrestres. Desde entonces, mi vida fue diferente, pero tenía que seguir adelante. Seguí viviendo en Brasil y trabajé como abogado. Me casé con el amor de mi vida y tuve hijos, llevando una vida relativamente tranquila, pero sobre todo privada. Tú me entiendes por qué. Antes de finalizar, quiero hacer hincapié que esto que te platiqué es totalmente verídico y siempre me mantuve firme a esta historia de abducción a lo largo de mi vida y al mismo tiempo no le deseo a nadie pasar por una experiencia así. Gracias por escucharme. Esta es una adaptación original de Vic LT. Ya sabes que te espero en un encuentro más, justo al caer la noche.